Perashá de esta semana es Perashat Kedoshim. Normalmente la Perashá anterior, que se llamaba Jaremot, luego de la muerte de los hijos de Aarón, y Kedoshim, seréis santos, van unidas. Son dos Perashot que normalmente se leen juntas. Pero este año, como tuvimos un año bisiesto, que tuvimos Adar Aleph y Adar Bet, tuvimos 13 meses. Entonces, ciertas Perashot que se leían unidas se pudieron separar, porque tenés más sábados. Entonces podés separar la Perashá. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿cómo cayó? Cayó que la semana pasada leímos a Jaremot y esta semana vamos a leer Kedoshim. Bueno. Kedoshim es una Perashá que tiene un montón de mitzvot. Ahora, ¿cuál es el título de la Perashá? ¿Qué es ser Kedoshim? Santos. Ser santos. Entonces, ser Kedoshim. ¿Qué mitzvot hubiesen esperado que hayan en esta Perashá? Cosas de pureza, ¿no? Sí. Cosas de santidad, cosas más de espiritualidad, ¿no? Sí. Y miren cómo empieza. Leo Kedoshim, está. Capítulo 19, ¿ven? Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Y le dijo Hashem a Moshe: Daber el Kol Adat Bene Israel. Háblales a toda la congregación de Israel. Beamar Talem. Y le dirás, y acá viene el nombre de la Perashá: Kedoshim Tiu. Seréis Kedoshim. Ya para hablar de esto hay que hablar, hacer un shiur de qué significa ser Kadosh. Acá, ¿qué quiere? ¿Está ordenando ser Kadosh? ¿O está diciendo que a eso voy a llegar? ¿Entienden la pregunta? Dice, Kedoshim Tiu. ¿Cómo lo leen? Dos puntos. ¿Te ordeno ser Kadosh? O deberás llegar a ser Kadosh. Deberás llegar. Está bien. Kedoshim Tiu. Pero está imperativo, ¿no? Como... Sí, suena como un imperativo. Tiu es imperativo. Orden. Serás. Tiu. Seréis santos, ki Kadosh ani. Porque yo soy Kadosh. Lo que estábamos hablando de los 13 principios, acá también hay. Se puede ser Kadosh como Hashem es Kadosh, pero acá me está ordenando que sea Kadosh como Hashem es Kadosh. Hay que entender a qué se refiere. ¿Por qué? Ki Kadosh ani Hashem lo quejem. Porque yo soy Kadosh. Bueno, ¿cómo se llegará a Kedusha? A ver, dígame, ¿qué tipo, deme ejemplos de mitzvot de Kedusha? Shabbat. Shabbat sería. ¿Qué más? Tefilín sería de Kedusha. Kashrut sería de Kedusha. Alajó de mitzvot de tzniut, de recato. No, esas serían clásicas, ¿no? De Kedusha. Ahora hay cosas que pensamos y están, y hay cosas que no pensamos y también están. Miren, ¿qué dice? Miren cómo empieza. Ish imov be'aviv tirau. Wow. Dice, y temerás a tu madre y a tu padre, o respetarás a tus padres. Hubiese pensado que esto con Kedushá nada que ver, ¿no? Lindo, ¿no? O sea, ¿qué me viene a decir? Que no lo que vos pensás que a veces es Kedushá, es Kedushá. A lo mejor la Kedushá pasa por otro lado. Por ejemplo, respetar a los padres. Ah, eso es universal. Eso es Kedushá. ¿Entiendes lo lindo? O sea, a lo mejor cosas que hubiese decidido es Benam la Javeró, eso. No, ¿qué? Para saber Kadosh tenés que ser una persona respetar a tu familia. ¿Está bien? La primera es Ish imove aviv tirau. Hay que ver qué diferencia hay con respetar. Le puedo contestar ya. Cabé de Tabija Betimeja figura en los 10 mandamientos. Ish imove aviv tirau figura en esta peralla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que vimos una clase de respetar a los padres? Cabod normalmente las cosas que... Sí, ¿qué? Que generalmente el padre es más... ¿Se le da más cabod o más ira al padre? Se le da más ira al padre. Sí, y a la madre... Y a la madre cabod. No, a la madre amor. Bueno, pero normalmente... O sea, como que generalmente Hay un concepto de... Como con la madre, que la madre es tipo más baja, más baja. No, pero Rabbi más misericordia, más leniente, más linda con los hijos. ¿Y entonces por qué dijo está al revés acá entonces? No, Rabbi Porque tienes que por tener eso. en cuenta Bueno, eso. lo explico. Te explico lo que dijiste. Perfecto. Hay una orden que es respetar al padre y a la madre. Y hay otra orden que es temerás a tu madre y a tu padre. Entonces, dos preguntas. Primero, ¿qué significa respetarás, honrarás y qué significa temerás? ¿Cuál es la diferencia? Porque son dos mitzvot. Segunda pregunta, ¿por qué en honrarás puso primero al papá? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y en temerás puso primero a la madre. Porque es más difícil. ¿Entendieron las preguntas? Sí. ¿Las dos preguntas? Sí. Pregunta número 1 contesto. Primero contesta la 1. ¿Quieren contestar ustedes? ¿Qué ibas a decir algo? Otra tercera pregunta. Sí. La frase, hay una frase, no me acuerdo cómo empieza, que dice, no sé qué, Musar abija, beatitosh Torati meja.
se refiere tipo, ¿por qué habla del musar en el padre y de la Torá en la madre? Debería Eso ser al está, revés. está bien. Pero esto pregunta para Pasuk ahí no en la Torah. Pasuk de Mishle o Pasuk de Kohelet, hay que ver. No, pero el Tanaj. Altito esto la timeja, no. Creo que es un Pasuk de Mishle. ¿Cómo es completo el paso? No me acuerdo. Dice Altito esto la timeja, Musar abija. O sea, recibir el musar de tu padre y no olvidar La enseñanza de tu es madre. la enseñanza de tu madre. Pero hay que ver por qué en una palabra Al revés, no abandones el musar de tu padre. el musar de tu padre y la Torah de tu La madre. Torá de tu madre. Hay que ver cuál es la diferencia entre Torah y musar. ¿Y por qué puso musar con papá y Torah con... Muy bien, tercera pregunta. Yo contesto las primeras dos, esa para pensar. ¿Está bien? La primera. ¿Qué es kabod? Honrarás es cosas que debo hacer normalmente. Y temor, cosas que no debo hacer. ¿Está bien la contestación? O sea, de nuevo, kabed normalmente son cosas que debo hacer. Y temer son cosas que tengo prohibido. Por ejemplo, está prohibido decir a mi padre o a mi madre por su nombre. Está prohibido sentarme en su asiento. ¿Está claro? Está prohibido discutir. ¿Eso va por temor o por honrarás? Por temor. Temor es No hacer. prohibido. ¿Entendieron? Kabod es algo que debo hacer. Por ejemplo, me paro delante de él, los llevo a pasear cuando son ancianos, los saco, les doy de comer, cosas que hago. O sea, kabod más es que hago y temor que no hago. Perdón, Ram, ¿cómo Sí. llegamos hasta aquí? Pregunté por qué acá está la en Kedoshim, cómo ser Kadosh, la primera misma que me dice la perashá cómo ser Kadosh es temerás a tus padres. Tiene que ver con respetar, ¿no? Pero entonces yo pregunté que hay otra misma de los 10 mandamientos que dice honrarás. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre honrar y temer? ¿Está bien hasta acá? ¿Por qué en los 10 en honrar dice primero tu padre y en temor dice primero tu madre? Tendría que ser al revés, ¿no? O sea, normalmente ¿a quién temo más? Al papá. Al papá. Y normalmente, entonces, por cuanto que normalmente temo más al papá, el pasuk puso primero A la mamá. a la mamá. Al revés, porque eso es lo normal. Entonces pongo lo contrario. Cabó del tema más de relación, más de afectivo, y normalmente más con la mamá. Entonces, ¿a quién puso primero? Al papá. Para hacer un equilibrio. Para hacer un equilibrio. ¿Entendieron? O sea, ¿por qué el pasuk puso primero al papá y no a la mamá? No porque hay que darle más al papá y a la mamá. Hay que darle igual a los dos. Pero lo normal es que una persona tenga más temor al padre y más afecto, cariño, cercanía a la madre. Entonces la Torá quiere ordenar en el pasuk a la inversa para que también eso se dé con el otro. Obvio que es igual. La halajá es que el mismo kabod y la misma irá se le debe a los dos. ¿Se entendió? Ahora esa pregunta del musar y Torá habría que ver. ¿Por qué musar papá y Torá mamá? A veces la palabra musar también tiene que ver con estricto. Como que un musar está bien, puede ser órdenes o es estricto. Entonces a lo mejor el musar es más el padre, como el padre normalmente es la mano dura. Y Torá, como que acá la palabra Torá sería la parte más Como afectivo. afectiva. Torá, la enseñanza. Musar es más. Pero no entiendo la parte de Gabriel, la hija de Tiene. Bueno, habría que ver. Estoy pensando en voz alta, no sé. Dije una que se me ocurrió. ¿En qué? La parte de Cabed, David, Javet y Neja. Sí. Dice Cabed, o sea, primero nombra al padre. Pero... ¿Por qué? Porque normalmente a quién le damos más cabod a la madre. Entonces por eso puso primero al padre. ¿Se entendió? Y normalmente le damos más temor al padre. Entonces puso primero a la madre. Pero la halajá es que le debo a los dos lo mismo. ¿Entendieron? Ya contesté. ¿Qué? ¿Cuál es más elevado, el cabod o Yo entiendo que más que cabod sería más abba y el otro es más... ¿Entienden? Sí. Cabod es amor y el otro es temor. O sea que a los dos le debo amor y temor. Al papá y la mamá. Está bueno, está lindo. Que esto sea lo primero de la Perashat Kedoshim es algo lindo, ¿no? Te da enseñanza, una enseñanza. Fíjate que la Kedushá pasa primero por el respeto a los padres. ¿Por qué lo digo? Porque... no sé. Porque normalmente a veces el judío, el que se hace religioso, José Bichubá, ¿no? Se hace religioso. Entonces de repente, ¿y qué busca cuando se hace? Eso te dice, Kedushá, y elevarse. Y a veces el tema del papá y la mamá lo deja de lado. Y acá dice al revés. Fíjate que el tema de papá y mamá es el primero. Así que cuidado, no lo dejes de lado. Obvio que si mi papá y mi mamá me dicen que viene un precepto, no puedo obedecerlos, porque no puedo violar una misma. ¿Se acuerdan que lo estudiamos eso? Sí. Pero sí tengo que respetarlos.
No que porque te acercaste al judaísmo eso te aleje de tu familia. Que eso a veces pasa. Que no te alejes de tu familia. Que no se corte. A veces pasa porque los padres no quieren aceptar que el hijo hace teshuvá. Bueno, hay de todo. ¿Está bien? No, después a la larga lo aceptan y listo, pues. ¿Cómo es clásicamente? ¿Cómo conocen? A diferencia entre... Sefaradí normalmente son más tradicionalistas. Entonces normalmente no es tan choqueante si el hijo vuelve en teshuvá. No estoy criticando. Los ashkenazim, los ashkenazim son más extremos. O son muy super hasídicos, o nada. Cero. Cuando el chico empieza a volver en teshuvá, esto no es lo que yo te enseñé. Está bien. Pero después a la larga se arregla todo. ¿Está bien? Sí, sí, hay muchos padres que vuelven en teshuvá por los hijos. Esa dicen que hoy en día estaríamos en esa generación. Dice que una de las condiciones que va a suceder antes que venga el Mashiach es que van a volver en teshuvá los hijos y después por los hijos van a volver los padres. Y esto está pasando hoy en día mucho. Está pasando mucho hoy. Y también a esto, ¿no, Ra? ¿Qué? Si uno hace teshuvá bemet, uno va a respetar a los padres y los y padres. Claro, sí, sería efecto, ¿no? Boomerang, efecto. Al sentirse respetados. Exactamente. Efecto dominó. Boomerang. También porque devuelven. Efecto eco. Hay otro cuentito, ese no se los conté. El del eco. Ese eco porque vuelve. Tenemos todo, está bueno. Boomerang, dominó, eco. Está lindo. Bueno, ¿está bien? Ahora, ¿qué dice? Entonces, la primera misma que marcó es a los padres. Bet Shabbatotai Tishmoru. Y mi Shabbatot cuidarás. Ani Hashem Elokehem. O sea que habló de respeto a los padres y habló del Shabbat. ¿Les hace acordar otro lugar en la Torá que también unió los dos conceptos? Sí, en los 10 En los 10 mandamientos. O sea que la perayá esta Kedoshim me hace una asociación de ideas con Aseret Adibrot. Con los 10 mandamientos, como ampliadas. Cuarto y quinto, pero sí, está el cuarto y el quinto también. Puntitos, sí. Interesante, acá están al revés. En los 10 mandamientos viene el cuarto Shabbat y el quinto es los padres. Y acá puso primero los padres y después Shabbat. Interesante, dice como también. Como las dos cosas juegan. Altifnuela el ilimbe lo ema seja alta azu. Acá es no te inclines detrás de otros dioses. Acá el tema es idolatría. Es claro que idolatría es Kedushá, ¿no? No hacer idolatría tiene que ver con Kedushá, ¿no? Porque Kedushá es espiritual. Idolatría es lo contrario. Elohim Asejá Lotazu. No harás dioses de fundición. O sea, no darle... Acá no es hacer una estatua como hablábamos antes, sino hacer una estatua y darle estatus de deidad. ¿Qué es Masejá? Es idolatría neto, ¿no? Elohim Asejá, que le doy una forma a un Elohim. O pienso que eso es un Elohim. Elohim Asejá es de fundición. O de... ¿Está bien? Lota Azulahem Ani Hashem. Bueno, ahora salteo a lo que quiero hablar. Voy al pasuk Yutzain. No, pasuk Tetzain. Busquen Tetzain. Tetzain y van al final. Es el pasuk 16. Pasuk 16. ¿Qué son? ¿Y cuarto ya? Bueno, voy a empezarlo. Miren el pasuk que quiero analizar, Miren qué pasuk importante. 1. Lo telej rajil beameja. No andarás diciendo chusmerío de lugar en lugar. O sea, ¿dónde viene la misma de la Yonarra? Para Yad Kedoshim, que también saben, ¿no? Wow, es una peralla importante. Todo la Yonarra sale de acá, Lo telej rajil beameja. Prohibido hacer regilut. Acá entra regilut, la Yonarra y Mosicharra. Todo se aprende de acá, ¿Qué otra misma hay? Lota amoda al dam reja, no te pararás en la sangre de tu prójimo. Hay que ver qué significa. ¿Qué es no pararte en la sangre de tu prójimo? No hacerlo avergonzar. No avergonzarlo, ahora vamos a ver. O sea, la prohibición de avergonzar a alguien. Habría que ver cuál es el itinerario. Pero vamos a ver cómo Rambam lo entiende, ¿está bien? O sea, ¿entre qué misbot están conectadas? ¿En la Yonarra? ¿Está bien? Lotisna etajija bilbabeja. No odiarás a tu prójimo en tu corazón. La prohibición de odiar está acá. Ojeaj tojiaj etabiteja. ¿Qué es ojeaj tojiaj? ¿Cómo se dice? Reprochar. La misma de decirle a alguien que se equivocó. Tojeja, dar tojeja. Cuando una persona se equivoca en algo, tengo una obligación de reprenderlo.
Acá está la misma. Ojeas tojidas que tamiteja. Velotiza al objeto. Y que no caiga sobre él un pecado. ¿Ven? ¿Por qué es misma reprenderlo? Porque no lo querés o porque lo querés. Porque lo querés. Y él que está haciendo algo malo. Entonces, ¿por qué le decís que está mal? Para que no tenga algo malo. Hay que ver cómo se hace. Y que si yo no le digo me hago... ¿Cuáles son las alajot? O sea, mi objetivo es ver las alajot de todas estas misbot. Ver las alajot de la Yonarra. Ver las alajot de no avergonzar. Ver las alajot de reprender. Ver las alajot de no odiar. Y sigo, y una más. Loticom velotitor. ¿Qué significa? No vengarse y no guardar rencor. Otra que está importantísima. Y miren cómo termina todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo lo dijo la Torá, no lo dijo Jesús. Porque todo el cristianismo piensa que lo dijo Jesús. Y él dijo, amarás a tu prójimo. ¡Wow! ¡Qué revolucionario! Estaba en la Torá. Él dijo lo que dijo acá en la Torá. ¿No? ¿Está bien? Lo interesante será por qué terminó todo con amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso sería para analizar el chat, ¿no? ¿Cómo fue de misbah a misbah? También eso es difícil, pero ver cómo va de una a otra y por qué termina hablando de amar al prójimo como a ti mismo. Y yo soy Hashem, como... Esperen. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Amar al prójimo como a ti mismo? Por eso hay que estudiar las alajot. Esperen. Yo quiero cumplir la misbah de amar al prójimo como a ti mismo. Esperen. ¿Tiene alajot esta misbah? Pero la misma amar al prójimo como a ti mismo. No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que amarlo, es una acción, es un sentimiento. Y si no llego, tiene que tener el alajot, ¿no? O es algo así filosófico, lindo. Entonces ¿qué hay que hacer? Estudiar las alajot. Claro, ¿entienden? Hay alajot para todas las mismas. Entonces, Rambam habla de todos estos pesukim, ¿está bien? En 2 capítulos de Ilhot Deot. En el libro Ilhot Deot, que son leyes éticas. Miren dónde puso estas mismas. En leyes éticas. O sea, Rambam me entendió que estos temas tienen que ver con ética, con moral. No odiar, amar, enseñarle, reprenderle, no avergonzarlo, no tener venganza. ¿Y cuál más? Y en la Yonarra también. Entonces, es como para formar una buena sociedad. Entonces, es algo social, no es algo... Lo que yo quiero... No, esperen, es verdad que yo dije no dije todo. Que Kadosh para con Hashem, sí, no para por eso. con el otro. No, después de la segunda parte de la perashá te traigo un montón de cosas del hombre Hashem. O sea, tendríamos que decir así que para ser Kadosh hace falta las 2 cosas. No pienses que solamente la cosa del hombre a Dios. También ser Kadosh también es Ben Adam la Javerot, te hace más elevado. Podemos decir, hay más elevado éticamente y hay más elevado espiritualmente. También hay elevación ética. Y también tiene que ver con Kedusha. Sí, que es verdad. ¿Cuál es más difícil? ¿Qué más difícil? ¿La Ben Adam la Makom o la Ben Adam la Javeró? ¿La misbot Ben Adam al prójimo o Ben Adam a Hashem? ¿Del hombre a Dios o el hombre al prójimo? Al prójimo. Del hombre al prójimo. Sí, uno piensa que el hombre a Dios... El hombre a Dios es más... Tenés que hacer lo que la Torah te dice en general. Pero el hombre al prójimo... Es mucho más trabajo porque tenés otra persona que te gusta, que no te gusta, que se pelean, que no se pelean, ¿entienden? El tema, lo social lo hace más complicado. Por eso, la mayoría de las misbot, tienen por objetivo hacer una buena sociedad. O sea, una buena sociedad ética y moral. La mayoría de las misbot, La minoría... El tema de darte los conceptos espirituales verdaderos. No quita que los conceptos espirituales verdaderos sean lo más importante. Pero hacer una buena sociedad éticamente es lo más difícil. ¿Entendieron la diferencia? Y una cosa pero que sea más difícil no significa que sea lo más importante. Pero es el medio. Claro, y necesito el medio bien construido para llegar al fin. Por eso hay más mitzvot que tienen que ver con del hombre al prójimo. ¿Se entendió? ¿Qué quiere decirte? Sí, iba a decir final y... Nekama, Loticomes no te vengarás y Nekama y Lotitor no guardarás rencor. ¿Qué diferencia hay? Hay que ver el alajá. ¿Está bien hasta acá?